Esto es El Mundo Ahora, aquí en la pantalla de France 24. Yo soy Juan Pupiales y vamos a repasar los principales hechos del día. Titulares. Israel y Hamás discrepan sobre una nueva propuesta de 60 días de tregua planteada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la Franja de Gaza. El grupo palestino insiste en que Israel debe abandonar el enclave, mientras que el gobierno israelí mantiene su retórica de acabar con esta organización. Ampliemos con nuestro corresponsal. Masoud Pezeshkian, presidente de Irán, ordenó suspender la colaboración con el Organismo Internacional de Energía Atómica después de la ofensiva que golpeó su infraestructura nuclear. Teherán, sin embargo, dice que mantiene la voluntad de negociar con Estados Unidos. El ícono del hip hop, Sean Diddy Combs, fue absuelto de los cargos más graves por un jurado de Manhattan. El rapero fue exculpado de conspiración de crimen organizado y trata sexual, pero fue declarado culpable de transporte con fines de prostitución. Hoy en Contexto hablamos del Dalai Lama, quien anunció que tendrá sucesor. El linaje, después de 600 años, continuará dejando atrás décadas de especulación sobre su futuro. Un círculo de máxima confianza tendrá la autoridad de encontrar su reencarnación ante los intentos de China por controlar este proceso. Lo veremos en minutos con Albert Naya. Comenzamos. Damos inicio en la Franja de Gaza porque Israel y el grupo Hamás discrepan sobre una propuesta de tregua de 60 días planteada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Es una esperanza que se abre en la vía diplomática, mientras en el terreno Israel mantiene su ofensiva sobre el enclave. De acuerdo con el ministro del Ministerio de Salud gazatí, ya son más de 57.000 los muertos en los cerca de 21 meses de guerra que se registran. Desde el amanecer de este miércoles, las autoridades palestinas recuentan 40 fallecidos a lo largo de la franja, incluyendo 4 niños y 7 mujeres. Previamente, nuestro corresponsal en Jerusalén, Federico Cuellar Verena, nos entregó más detalles acerca de la propuesta estadounidense para el eventual cese el fuego. Sin duda todavía es pronto para decirlo, porque aparte situaciones como esta se han presentado ya muchas veces a lo largo de las distintas etapas de negociaciones y porque sobre todo de momento solo el presidente estadounidense Donald Trump se ha pronunciado al respecto, señalando esa supuesta aceptación de Israel a los lineamientos generales para un cese al fuego, y también Trump urgió a Hamás a aceptarlo porque dijo que la situación no va a ir a mejor sino a peor. La propuesta, no se conocen los detalles de la propuesta de manera escrita y formal, pero sí algunos funcionarios israelíes citados en medios locales han señalado que es casi calcada la ya presentada por el enviado estadounidense Steve Witkoff, que se presentó inicialmente en marzo y que con algunos retoques se volvió a debatir en mayo, y a finales de mayo terminaron las negociaciones nuevamente estancadas. En concreto, ese proyecto lo que suponía era una tregua de 60 días, la liberación de 10 rehenes vivos, de 18 cuerpos de rehenes fallecidos, también la liberación a cambio de prisioneros palestinos, un número a determinar, y también el ingreso de la ayuda humanitaria a mayor escala. Más allá del anuncio de Trump de ayer, la expectativa está puesta en lo que pueda llegar a dialogar con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, que este fin de semana va a empezar una gira por Washington y que va a estar en la Casa Blanca la semana próxima. Trump anticipó que se iba a mostrar muy firme frente al primer ministro israelí en su intención de llevar al fin de la invasión israelí en Gaza. Según el medio israelí Haaretz, lo que podría llegar a ofrecer el gobierno estadounidense a Israel como forma de llevar a que Netanyahu acepte los lineamientos del cese al fuego es compensaciones diplomáticas que podrían ir por el lado de retomar las negociaciones de normalización entre Israel y Arabia Saudita, un posible acuerdo también de normalización de relaciones con Omán y la posible también declaración por parte de Siria de un cese de hostilidades con Israel. A 5 días de la reunión entre el primer israelí Benjamin Netanyahu y el presidente de Estados Unidos Donald Trump en Washington el lunes, el ejército de Israel anunció que amplió su ofensiva en la Franja de Gaza. En el enclave, el hospital de Al-Shifa, uno de los últimos que siguen abiertos, anunció el fin de su servicio de diálisis por falta de combustible para hacer funcionar los generadores. Veamos. Máquinas apagadas y pacientes desesperados.
La unidad de diálisis del hospital Al-Shifa, en el norte de Gaza, fue cerrada. Una decisión tomada a regañadientes por la dirección debido a la falta de combustible para hacer funcionar los generadores del hospital. Necesito diálisis. Sin energía solar ni agua, el proceso de diálisis se interrumpe. Sin diálisis aumentan los niveles de líquidos y toxinas en nuestra sangre. Nos asfixiamos, no podemos dormir, perdemos el apetito, no podemos movernos. Es muy difícil. 350 pacientes se ven privados de tratamiento. A causa del bloqueo israelí, la dirección se ve obligada a recortar los gastos de combustible para poder seguir gestionando el servicio de urgencias del hospital, al que llegan cada día decenas de gazatíes víctimas de los bombardeos. Nos encontramos en un momento crítico. Si no recibimos el combustible necesario en las próximas horas, nos veremos obligados a cerrar otros departamentos, condenando a 13 pacientes de cuidados intensivos a una muerte segura. Decenas de heridos traídos por los bombardeos israelíes y que requieren cirugía también morirán. Este es un llamamiento humanitario al mundo entero. Basta ya. Hay que poner fin a lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza. Este miércoles, el hospital recibió un abastecimiento de 3.000 litros de gasolina por parte de agencias de ayuda internacional, un aporte que permitirá al hospital funcionar durante 2 días. Según la ONU, el sistema sanitario del enclave está al borde del colapso. Solo 19 de los 36 hospitales de la Franja de Gaza siguen funcionando parcialmente y todos se enfrentan a una gran escasez de suministros y personal. Vamos hasta Irán. El presidente del país, Masoud Pezeshkian, firmó una ley para suspender la cooperación con el Organismo Internacional de la Energía Atómica. El texto aclara que no se permitirá la entrada de los inspectores del OIEA al país si no se garantiza la seguridad de las instalaciones y de las actividades nucleares que dicen son pacíficas en el país. Veamos más en este informe de Dasil Lanza. 8 días después del fin de la guerra con Estados Unidos e Israel, Irán retrocede en su cooperación nuclear. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, puso en vigor el miércoles una ley aprobada por el Parlamento la semana pasada. El objetivo, cortar la cooperación con el Organismo de Control Nuclear de la ONU, el OIEA. Así lo informó la TV iraní. El presidente anunció la ley de los órganos gubernamentales para su aplicación. La ley fue promulgada la semana pasada en el Parlamento y posteriormente fue aprobada por el Consejo de Guardianes. La ley aprobada la semana pasada por Irán estipula que cualquier inspección futura de sus instalaciones nucleares por el OIEA necesita la aprobación del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Teherán. Esto provocó una respuesta inmediata de la Cancillería israelí. Hago un llamamiento a los países del E3, Alemania, Francia y el Reino Unido, para que restablezcan todas las sanciones contra Irán. Irán acaba de emitir un escandaloso anuncio sobre la suspensión de su cooperación con el OIEA. Se trata de una renuncia total a todas sus obligaciones y compromisos internacionales en materia nuclear. El OIEA indicó que esperaba más información por parte de Teherán. Irán había amenazado con interrumpir la cooperación con el organismo, acusándolo de parcialidad y de justificar los ataques aéreos de Israel. En junio, Irán e Israel se enfrentaron directamente por 12 días, tensión que derivó en bombardeos de Estados Unidos a instalaciones del programa nuclear iraní. La escalada se inició un día después de que la Junta del OIEA votara el 12 de junio a favor de declarar a Irán infractor del Tratado de No Proliferación Nuclear. El canciller iraní Abbas Araghchi dijo a la cadena CBS News que el bombardeo estadounidense de la central nuclear Fordow dañó gravemente las instalaciones, sin que se sepa precisamente la magnitud del daño. Vamos a profundizar en esta noticia porque en Irán la población se ve afectada por las sanciones económicas internacionales y la ciudadanía ha experimentado la reducción de su nivel de vida, una situación que empeoró con la guerra de los 12 días. Los habitantes se muestran preocupados porque la situación sea peor a futuro. El informe lo tiene nuestra corresponsal en el país, Catalina Gómez Ángel. Este es el bazar de Tajriz, uno de los más grandes de Teherán, y aquí es costumbre oír tanto de vendedores como de compradores que lo que más le preocupa es la situación económica que se ha ido empeorando año tras año como consecuencia de esas fuertes sanciones económicas que pesan contra Irán. Antes de que Israel atacara, la inflación era del 37%, pero estos 12 días de guerra en que la mayoría del país se cerró, sumado a la expectativa y a la incertidumbre del futuro, hace que esa preocupación por la economía sea peor.
Los cierres planificados de 2 o 3 días generalmente no causan daño al mercado, pero un cierre de 12 días junto con la guerra y las cosas que han ocurrido sin planificación, eso sí nos afecta. Se necesita tiempo para reparar el daño. El 90% del pueblo iraní tiene problemas, solo el 10% que está conectado con los de arriba o peor aún, que están metidos con los poderosos están bien. El pueblo naturalmente ha perdido recursos y beneficios nacionales y desde ese punto de vista es la gente la que tiene que reponerlos. Definitivamente nuestra economía puede estar mal o aún peor, pero no importa, somos un país grande, tenemos una economía fuerte, podemos sobreponernos. Trabajé 30 años en educación, siempre defendí los derechos. Si Irán prospera, si es libre, si su pueblo tiene bienestar, yo también puedo reconstruir mi vida. Pero ahora mismo no controlo mi vida, no tengo ningún recurso. Hablando alrededor del bazar, se puede concluir que la economía sigue siendo la mayor preocupación, pero la guerra y sobre todo la posibilidad de que esta continúe añade aún más incertidumbre y más presión en gran parte de la población iraní que ya veía su futuro de cierta manera oscuro. En Estados Unidos, el rapero Sean Diddy Combs, ícono del hip hop, fue absuelto de los cargos más graves que pesaban sobre él en un caso en donde la fiscalía lo señalaba de liderar una organización criminal en la que abusaba sexualmente y drogaba a mujeres en fiestas extravagantes. Después de más de 2 días de deliberación, un jurado popular en Manhattan exculpó al artista de los cargos de conspiración de crimen organizado, el más grave, trata sexual mediante fuerza y fraude o coerción, unas acusaciones que amenazaban a Diddy con cumplir una condena de por vida. Finalmente, el músico fue declarado culpable de cargos por transporte con fines de prostitución y podría ser condenado a 10 años entre rejas. La defensa dice que pedirá libertad bajo fianza, mientras que el abogado de una de las víctimas compareció ante la prensa y dijo lo siguiente. Si bien el jurado no declaró a Combs culpable de tráfico sexual, más allá de toda duda razonable, Casey allanó el camino para que el jurado lo declarara culpable de transporte para ejercer la prostitución. Al compartir su experiencia, Casey ha dejado una huella imborrable, tanto en la industria del entretenimiento como en la lucha por la justicia. Debemos reiterar sin reservas que creemos y apoyamos a nuestra cliente, quien demostró una valentía ejemplar a lo largo de este juicio. La ola de calor sigue castigando a Europa con temperaturas en récord en varios países. En Francia, 2 personas fallecieron por las altas temperaturas. España también soportó el calor abrasador, así como Alemania, Albania y Portugal, entre otros. Este informe lo tiene Natalia Plazas. Europa vive otro día abrasador. La ola de calor que se extiende por el continente ha desencadenado alertas sanitarias generalizadas en varios países. En Francia, donde varias regiones se mantienen en alerta, cientos de personas necesitaron atención médica. También se registraron víctimas mortales. Tenemos más de 300 personas que han sido atendidas de urgencia por los bomberos y 2 que han muerto a causa de enfermedades relacionadas con el calor. Por eso, este papel de cuidarse a uno mismo y cuidar a los demás es importante. En España, 2 personas también murieron en un incendio forestal en Cataluña el martes. El incendio fue contenido en gran medida, aunque bajo alerta, con viento y tormentas eléctricas esperadas para este miércoles. En Sevilla, en el sur, la temperatura máxima fue de 41 grados. Los ciudadanos hacen todo lo posible para soportar el calor. Yo vengo de un país muy caliente, yo vengo de República Dominicana y aquí está mucho más caliente. Tuve que comprar ropa para poder soportar esto. Mientras, en Albania, la ola de calor ha subido la temperatura del agua, lo que afecta directamente a la pesca y a las comunidades que viven de ella. Las poblaciones de peces han disminuido al menos un 70%, sí, un 70%. También tengo amigos que pescan al otro lado de Karaburun que lo confirman, es un hecho. Los alemanes también hicieron todo lo posible por mantenerse frescos, con temperaturas de hasta 40 grados Celsius. Otros países como Bélgica, Italia y Portugal también han soportado las altas temperaturas de la jornada. Llegó el momento de En Contexto.